Este episodio contiene descripciones de un accidente aéreo. Se recomienda discreción. Abres los ojos. No hay techo. Hay árboles. No te puedes levantar. El cinturón de seguridad sigue puesto. Es lo primero que notas. Lo segundo es que llueve. El agua tibia cae sobre tu rostro, tu cabello. Lo tercero, y esto es lo que no puedes procesar todavía, es que estás en completa soledad. Solo tú y la selva amazónica. Y no sabes cómo llegaste ahí. Esto le pasó a una adolescente de 17 años, que acababa de caer desde 3.000 metros de altura, y estaba viva. Bienvenidos a Detrás de ti, soy Ceci Méndez, y hoy te voy a hablar de una historia de supervivencia, y cómo a veces el cuerpo humano puede reaccionar por instinto y mucho antes que la mente. La pregunta en este caso no es quién o por qué pasó lo que pasó, sino que invita a cuestionarnos, si fuera yo el que me encontrara en ese escenario, ¿qué haría? ¿O habría hecho lo mismo? El 24 de diciembre de 1971, el vuelo Lanza 508 despegó de Lima, Perú, con destino a Pucallpa, en la región amazónica de Perú. A bordo iban 92 pasajeros y tripulantes. Entre ellos, una joven de 17 años que viajaba con su madre para pasar la Navidad con su padre en la selva. El vuelo duró menos de una hora. De los 92 que subieron a ese avión, sobrevivió una sola persona. Ella. Juliane es hija de dos científicos alemanes. Su padre, Hans Wilhelm Kepke, es ornitólogo, estudia aves. Su madre, Maria von Mikulcs-Radecki, es también bióloga. La familia lleva años viviendo en Perú, trabajando en la Amazonia. Juliane no era una turista en la selva, creció en ella, acompañando a sus padres en cada expedición. El 24 de diciembre de 1971, Juliane y su madre, María, abordaron el vuelo 508 de Lanza, Líneas Aéreas Nacionales S.A., en el aeropuerto de Lima. El vuelo estaba lleno. Era Nochebuena. La gente viajaba a casa por las fiestas. El avión es un Lockheed Electra, un turbohélice de 1950. No es un avión nuevo. Lanza tiene un historial que, en retrospectiva, es imposible ignorar. Ya había perdido 2 aviones en accidentes fatales antes de este vuelo. Pero nadie sabe eso en el aeropuerto ese día. La gente aborda, acomoda su equipaje, se abrocha el cinturón. Juliane y su madre se sientan juntas. El avión despega a las 11 de la mañana. Media hora después del despegue, el avión entra en una tormenta eléctrica sobre los Andes. Esto no es inusual para esta ruta. La zona es conocida por sus tormentas violentas en temporada de lluvias. Lo que pasa después sí es inusual. Un rayo golpea el avión. El ala derecha se desprende y el avión empieza a caer. Juliane recuerda el momento con una claridad extraña. Recuerda que todo se volvió silencioso un segundo antes de que empezara el caos. Recuerda que su madre, a su lado, dijo en voz baja, así es como termina todo. Y luego recuerda nada. Cuando Juliane vuelve en sí, está en la oscuridad. Está atada a su asiento. Está en la selva. No hay avión. No hay pasajeros. No está su madre. Solo lluvia, cigarras y el cinturón de seguridad que sigue apretando su pecho. Lo que pasó, según la reconstrucción posterior, es esto. Cuando el avión se desintegró a 10.000 pies o 3.000 metros de altura, una sección del fuselaje, incluyendo el asiento de Juliane, con ella adentro, fue expulsada. Esa sección actuó como una especie de paracaídas en espiral, ralentizando la caída. El dosel de la selva, es decir, los árboles densos, absorbieron parte del impacto final. Cayó 3.000 metros y sobrevivió.
Algunos dirían que fue suerte, otros destino. Lo que es seguro es que la física, los árboles y el cinturón de seguridad se combinaron de una manera que nadie habría podido planear. Cuando Juliane logró ponerse de pie, hizo lo primero que cualquiera haría: revisarse. Tenía el ojo derecho hinchado, tanto que casi no podía abrirlo. Tenía una herida profunda en el brazo, probablemente una clavícula fracturada, un corte sobre la ceja, un zapato, solo uno. Su vestido estaba roto y cubierto de lodo, y estaba en la selva amazónica peruana, en temporada de lluvias, sin comida, sin agua, sin brújula, sin radio. Su visión estaba borrosa. Perdió los anteojos en la caída, aunque no sabía si era por eso o por la contusión. Tampoco sabía cuánto tiempo había pasado. Su reloj siguió funcionando. Sobrevivió la misma caída que ella, aún marcando los minutos en su muñeca, como si nada hubiera pasado, como si el mundo entero no se hubiera partido en pedazos a las 11:30 de la mañana. Lo primero que hace es buscar con la mirada el asiento de al lado, el de su madre. Está vacío y lleno de lodo. Del otro lado, el asiento donde dormía un pasajero peruano, también vacío. Lo que hace a continuación es lo que vuelve esta historia diferente. No solo es que sobrevivió a una caída, no entró en pánico. O si el pánico llegó, no la paralizó. Juliane recuerda haber pensado algo muy concreto en esas primeras horas. Su padre le había enseñado que en la selva, si no sabes dónde estás, debes seguir el agua. Los riachuelos llevan a los ríos más grandes. Los ríos más grandes llevan a la gente. Así que eso hace. Buscó agua, la encontró y empezó a caminar. Su caminata iba a durar 11 días. En total caminó 50 kilómetros en línea recta, aunque ella no tiene forma de saberlo en ese momento. Solo sabe que tiene que seguir moviéndose. ¿Qué come? Lo único que encuentra: un paquete de caramelos navideños entre los restos del avión. Eso es, durante varios días, su única fuente de calorías. Cuando se termina, no tiene nada más. ¿Qué bebe? Agua de río. Sabe que no es segura, pero sabe que el agua de un arroyo en medio de la selva, lejos de cualquier asentamiento humano, es más limpia que el agua de un río que pasa por un pueblo. Sus padres se lo enseñaron sin saber que algún día sería la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Le duele el cuerpo? Todo. La clavícula rota duele con cada paso. El corte sobre el ojo palpita. Pero hay algo más fuerte que el dolor: el hambre, que después de unos días deja de sentirse como hambre y empieza a sentirse como un vacío total, una fatiga que le llega hasta los huesos. ¿Dónde duerme? Que escucha en las noches. Escucha todo lo que habita la selva amazónica cuando cae el sol. El coro de insectos que nunca se detiene. Las ranas, algo que se mueve entre la maleza y que ella nunca llega a ver del todo. No tiene forma de hacer fuego, no tiene refugio. Se acuesta donde puede, exactamente donde la noche la alcanza. Duerme en la orilla del río, en el agua superficial, porque le enseñaron que las serpientes no entran al agua de noche. Emocionalmente, Juliane describe ese estado de una manera que sorprende a quien escucha la historia por primera vez. Dice que no sintió terror, sintió algo más parecido a la determinación fría, una especie de calma forzada, como si su cuerpo hubiera decidido que el pánico era un lujo que no se podía permitir. Al tercer día de su caminata, encuentra restos del avión y los primeros cuerpos. 3 asientos en fila, volteados boca abajo, enterrados parcialmente en el lodo. Solo las piernas sobresalen. Juliane se acerca con un pensamiento que no puede evitar. ¿Será uno de ellos su madre?
Ve los pies de una de las víctimas. Las uñas están pintadas. Su madre no usaba esmalte. No es ella. Sigue caminando. En algún punto del camino, el río la lleva más rápido de lo que sus piernas podrían. Hay zonas donde decide nadar en vez de caminar por la orilla. Sabe, por lo que sus padres le enseñaron, que las mantarrayas descansan en las partes bajas y arenosas del río. Si pisa una, el aguijón puede atravesarle el pie. Así que elige las partes más profundas. Ahí también hay riesgo, pirañas. Pero Juliane sabe algo más. Las pirañas atacan con aguas estancadas, no en corriente. Así que nada en el centro del río, donde el agua se mueve. Un día, mientras flota agotada, escucha un graznido agudo. Lo reconoce de inmediato. Caimanes bebés. Y donde hay caimanes bebés, hay una madre cerca, protectora y peligrosa. La ve en la orilla, observándola. Juliane no entra en pánico. Retrocede lentamente hacia el agua más profunda y se aleja flotando. Sabe, por todo lo que ha aprendido de sus padres, que estos animales suelen tenerle más miedo a los humanos del que los humanos les tienen a ellos. El 9º día, algo cambia. Aquí es donde me detengo para avisarles que se viene una descripción gráfica sobre una herida infectada. Si no quieres escuchar, puedes adelantar unos segundos. El 9º día, algo cambia. Juliane notó que una herida en su brazo y otra en su espalda, donde ramas la rasparon al caer, empiezan a infectarse. Cuando se las revisa, siente algo moviéndose dentro de la piel. Gusanos. Intenta sacarlos con un pequeño anillo que llevaba puesto, pero no es suficiente. Recuerda entonces algo que su padre le enseñó. La gasolina mata a los gusanos. En un punto del río encuentra un bote abandonado y gasolina. Se la aplica directamente sobre las heridas. Extrae 47 gusanos de su propio cuerpo y sigue caminando. Para entonces, su piel, en las zonas donde su ropa y la sombra de los árboles no la protegen del sol, empieza a quemarse. La fatiga es total. Hay un momento, en algún punto entre el 9º y el 10º día, en que se permite cerrar los ojos pensando, tal vez aquí es donde termina, pero los vuelve a abrir. El 11º día, Juliane encuentra un bote vacío amarrado en la orilla. Sigue un camino improvisado en la selva hacia una choza. Ahí espera, sin saber si alguien volvería. Esa noche, nadie llega. Al día siguiente, el 3 de enero de 1972, escucha voces. Son 3 madereros peruanos: Beltrán Paredes, Carlos Vázquez y Néstor Amacifuen. Cuando la ven, no pueden creer lo que tienen enfrente. Una figura femenina, pareciera un adolescente, cubierta de lodo, con los ojos enrojecidos por la contusión. Los vasos sanguíneos reventados le habían teñido el blanco de los ojos de un rojo oscuro. Por un momento, ninguno de los 3 está seguro de qué es lo que está viendo. Le dan de comer, curan sus heridas como pueden, y al día siguiente la llevan en bote hasta el pueblo más cercano, desde donde es trasladada a un hospital en Pucallpa. 11 días después del accidente, Juliane Koepke era la única sobreviviente del vuelo Lanza 508. Hay una pregunta que rodea este caso desde el principio y que la propia Juliane ha tenido que responder muchas veces. ¿Por qué ella? ¿Por qué sobrevivió ella y no los otros 91? La parte técnica tiene respuesta. La posición del asiento en el momento de la desintegración, la sección de fuselaje que actuó como paracaídas, el dosel de árboles, el cinturón de seguridad que llevaba puesto cuando muchos otros pasajeros se lo habían quitado. Pero esa respuesta solo explica los primeros segundos. Lo que explica los 11 días es otra cosa.
Juliane creció en la selva. Había pasado años en la Amazonia con sus padres. Su padre le había enseñado cosas sin saber que algún día serían instrucciones de supervivencia. Sigue el agua, aprende qué comer y qué no. No entres en pánico. El pánico mata más rápido que cualquier animal. Ese conocimiento estaba en su cuerpo antes de que su mente pudiera procesarlo. Los investigadores de supervivencia llaman a esto conocimiento procedural. La diferencia entre saber algo intelectualmente y haberlo practicado hasta que se vuelve automático. Juliane no estaba pensando paso a paso cómo sobrevivir. Su cuerpo ya lo sabía. Esto no la hace excepcional en el sentido de que sea una superheroína. La hace excepcional en el sentido de que tenía herramientas que la mayoría de nosotros no tenemos y que supo usarlas en el momento en que más importaba. En mayo del 2023, 52 años después, un avión pequeño se accidentó en la selva del Amazonas colombiano, cerca del río Apaporis. 4 niños de 1, 4, 9 y 13 años fueron los únicos supervivientes del impacto. Su madre, el piloto y otro adulto murieron en el accidente. Durante 40 días, los 4 niños sobrevivieron en la selva. 40 días. Fueron encontrados con vida el 9 de junio del 2023, después de una de las operaciones de búsqueda más complejas en la historia de Colombia. El ejército colombiano, grupos indígenas locales y voluntarios buscaron durante semanas. Cuando los encontraron, estaban débiles, desnutridos, con heridas, pero vivos, los 4. ¿Cómo sobrevivieron? La respuesta, según los investigadores y los propios niños, tiene 2 partes. Primera, la niña mayor de 13 años tomó decisiones concretas de supervivencia. Conocía plantas comestibles de la región porque sus comunidades indígenas locales las conocen. Mantuvo a sus hermanos menores hidratados. Los movió cuando era necesario. Segunda, los niños son hijos de comunidades indígenas con conocimientos ancestrales de la selva. Ese conocimiento no era abstracto, estaba en ellos, en su crianza. Juliane Koepke, una niña alemana que creció en la Amazonia peruana. 4 niños indígenas colombianos en el Amazonas. 42 años de diferencia. La misma selva, la misma respuesta del cuerpo. Este caso me deja cuestionándome qué tanto sabemos sobre nosotros mismos antes de que pasemos por una prueba de vida o muerte. ¿Pudo haber sobrevivido alguien más? ¿Alguien sin los conocimientos de Juliane? ¿Qué cosas te han enseñado, sin saber que te las enseñaban, que podrían salvarte algún día? Meses después del accidente, cuando los equipos de búsqueda, guiados por la propia Juliane, pudieron llegar a la zona del impacto, encontraron el cuerpo de María, su madre. María había sobrevivido el accidente inicial, pero había muerto días después, sin que nadie llegara a tiempo para rescatarla. Juliane se convirtió en bióloga, como sus padres. Trabajó durante décadas en el Museo de Zoología de Múnich. Publicó su historia en un libro en 2011 titulado Cuando caí del cielo, donde puedes conocer más detalles de su historia. Este fue el capítulo 8 de Detrás de ti. Gracias por escuchar. Si este episodio te gustó, compártelo, suscríbete y déjanos un comentario. Eso nos ayuda mucho. Además, si hay algún tema que quieres que revise, déjalo en comentarios o en nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok como Podcast Detrás de ti. Y no olvides, no importa dónde estés, siempre revisa detrás de ti.